Con el alzamiento de Internet ha surgido una nueva forma de empezar un negocio que combina muchos factores y es lo que vamos a hablar en esta clase. Combina el factor de las entrevistas, combina el factor de la venta, combina también el factor del aprendizaje constante con los clientes. Ya verás que es súper interesante. Es sobre todo ideal para personas que ya son expertas en una materia, que realmente tienen un conocimiento elevado y lo que quieren es pasar por una transición muy simple antes de acabar creando un producto final. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un croquis. ¿De qué trata así de un vistazo, ¿no? El high level concept de esta estrategia? Pues bien, trata de primero ofrecer nuestros servicios de uno a uno. Básicamente es con nuestro expertise, con lo que sabemos. Imagínate que llevas 10 años trabajando en una empresa de finanzas, ¿no? Entonces tú eres un crack en finanzas y quieres saltar al mundo del emprendimiento, pero no te quieres arriesgar a hacer un software de primeras porque quieres testear con el mercado. Entonces, el one-to-one lo que nos permite, o sea, esta estrategia, empezar por el uno a uno, es, oye, voy a ser capaz de poder venderle a un primer cliente un servicio mío de consultoría, de coaching, de lo que sea, en base a lo que yo sé. Pues si eres alguien que sabes de finanzas, pues puedes ofrecer un servicio financiero para pymes en las que les ayudas a estructurar sus finanzas, sus ratios financieros, etc. Entonces, lo primero que habría que hacer es ir a por estos clientes one-to-one, que en esta misma clase te voy a explicar estrategias para poder hacerlo. Pero para que entiendas la estrategia cuál es. Primero iríamos a dar nuestros servicios uno a uno. Una vez ya estemos con confianza de tener 1 o 3 o 5 clientes donde estemos dando servicio uno a uno, podemos llegar a dar servicios de uno a muchos. En el sentido de, oye, ya lo que estamos dando el servicio es, oye, apúntate a mi grupo en el que yo cada semana hacemos unas clases o un mastermind compartido donde yo a los 10 que somos os doy las recetas para las finanzas de tal. O sea, ya es una especie de agrupación. Esto es más rentable incluso porque estamos usando 1 hora de nuestro tiempo o 2 a la semana para servir a los 10 clientes. De esta manera estamos haciendo 1 hora para un cliente. De aquí podríamos escalar y lo que podríamos hacer aquí es un producto digital, un infoproducto, que es con todo lo que hemos aprendido, podemos hacer un PDF, un ebook, un curso, algo, ya no haga falta que nuestro tiempo esté metido, ¿vale? Aquí nuestro tiempo estamos haciendo tiempo con nuestro cliente uno a uno, uno a muchos. Aquí ya pasamos a algo que ya no dependa de nuestro tiempo y el salto final ya sería otro tipo de productos escalables. Pues, por ejemplo, el software as a service, el salto final. La etapa final puede ser productos escalables, que es un infoproducto, un software as a service, una pequeña herramienta, un micro SaaS, cualquier cosa, pero fíjate que aquí contamos con varias ventajas. Una, en esta primera fase hemos estado trabajando nuestra experiencia con el cliente. Aquí realmente hemos tenido un feedback constante porque al trabajar con ellos vemos realmente sus problemas, qué les pasa por la cabeza. Cuando estás trabajando con muchas personas te están ayudando todos incluso a mejorar tu forma, tu propuesta. Estás entendiendo a los clientes y sobre todo ya tienes una base de datos de primeros clientes con los que luego cuando crees tu micro SaaS, tu herramienta, tu infoproducto, lo que sea, ya tengas la validación de estas personas. Esta estrategia es muy interesante porque ya estás aprendiendo a hacer entrevistas aquí, estás aprendiendo a vender uno a uno, estás aprendiendo un montón de cosas que luego te van a facilitar el salto a siguientes partes. Entonces, la idea es cómo empezamos a conseguir estos primeros clientes. Pues bien, lo que vamos a hacer es crear un pequeño formulario, que ya sabéis que los formularios los podéis hacer en Typeform o lo puedes hacer en Airtable o en SurveyMonkey o en un montón de otros sitios. Yo siempre recomiendo Typeform porque a mí me encanta esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bien, lo que hacemos es creamos un pequeño formulario donde vamos a preguntarle distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, su nombre, su teléfono, ¿vale? Nombre, teléfono, email, etc. Aunque ya sabéis que en Typeform lo más interesante al principio es empezar no con el nombre, el teléfono y el email, porque la gente odia dar esos datos. Lo que podemos empezar, ya sabéis, es con preguntas de A o B, ¿vale? Esto es mucho más interesante. Aquí es ser un poco creativos y en tu sector pensar en qué preguntas pueden hacer que empiecen con coste hundido, ¿no? Que además te puedan dar información. Vamos a seguir con el ejemplo del tema de las finanzas y si tú, por ejemplo, estás yendo a por empresas que son pymes,
Por ejemplo, podrías hacer una pregunta de, cuando manejas tu pyme, de las imágenes que hay abajo, ¿cuál se parece más a tu situación? Y pones una imagen de una persona con todas las finanzas súper claras, los ratios, tal, y una persona con el escritorio lleno de papeles y un poco más liado, ¿no? Esta es una forma divertida de hacer que las personas empiecen a tomar acción en el formulario, y luego lo que les vas a preguntar, puedes preguntar primero nombre, teléfono, email, aunque yo esto te recomiendo que lo hagas más al final. Le empiezas a preguntar preguntas sobre sus objetivos. Y aquí hay 3 cosas que son claves para preguntar. Lo primero que tienes que averiguar es si estas personas tienen el problema que tú puedes llegar a solucionar. En el tema de las finanzas, pues oye, vamos a intentar descubrir si tienen el problema. 2, tienes que descubrir si tienen la capacidad de invertir para trabajar contigo, porque estamos hablando de que aquí vamos a venderles. Y por último, 3, si realmente están abiertos a que tú o tu empresa le ayudes, o sea, que realmente le puedas ayudar para solucionar el problema que tienen. ¿Cómo hacemos esto? ¿Con qué preguntas claras? Pues bien, por ejemplo, mira, vamos a ver. Primero vamos a intentar conocer sus objetivos. Y la pregunta que podríamos hacer es, oye, actualmente, en relación al tema de las finanzas de tu pyme, ¿qué te gustaría conseguir? Y ahí puedes poner una opción abierta o diferentes cosas que puedan escoger. Siguiente, vamos a conocer su situación actual. Pues actualmente, ¿cuál es la situación actual sobre el problema que estás intentando solucionar, ¿no? ¿Cuál es tu situación actual sobre tus finanzas personales? ¿Cómo llevas ahora mismo tus finanzas personales o las finanzas de la pyme, ¿no? La contabilidad de la pyme. Y esto extrapólalo para tu nicho, para tu mercado. Lo siguiente que podemos entender es conocer qué le está impidiendo llegar al objetivo que tiene. Que podría ser una pregunta como, por ejemplo, ¿cuál es el principal obstáculo o impedimento con el que te encuentras para conseguir eso, ¿no? ¿Cuál es el obstáculo principal para conseguir unas buenas finanzas en tu empresa? Y ahí, oye, una opción de escribir abierto y que la gente te responda. Podemos incluso encontrar datos más concisos sobre el problema. Por ejemplo, ahora mismo, ¿dónde llevas tu contabilidad? ¿Cómo la trabajas? Etcétera, ¿no? Entonces, esos son detalles que te van luego a ayudar con la entrevista. Luego, por último, también puedes llegar a preguntar cuál es la capacidad de inversión que están dispuestos a hacer. O sea, para solucionar este problema, ¿cuánto estarías dispuesto a invertir? Y puedes poner, pues, 1.000 euros, 5.000, 10.000, lo que sea, ¿no? O incluso puedes llegar a preguntarle, en vez de cuánto está dispuesto a invertir, cuánto factura su empresa, ¿no? Y esto solamente lo has visto muchas veces. Te vas a inscribir a un software y te dicen, selecciona de aquí en qué grado estás de empresa. Pues de 10.000 a 50.000 de facturación al año, de 100.000 a 200.000, de medio millón a 1 millón, ¿vale? Ahí te da un poco una idea general de cuánta capacidad y músculo financiero tienen para solucionar ese problema. Y por último, en el formulario, alguna pregunta que tenga que ver con cuánto interés tienen con trabajar contigo. Oye, ¿estarías dispuesto a invertir con nosotros y nuestro equipo para que te pudiéramos ayudar? Y una respuesta de sí o no, o una respuesta abierta para que digan sí, o dame las razones por las que serías alguien interesante para trabajar con nosotros. Podrías incluso hacer que esa persona escribiese las razones por las que nosotros como empresa deberíamos aceptarla. Fíjate que de esta forma ya se está cualificando, se está autovendiendo ella a sí misma. Entonces, una vez han rellenado este formulario, que puedes rellenarlo con lo que te he estado diciendo, siendo creativo para tu sector, entendiendo al final sus objetivos, qué problema tienen, si realmente están dispuestos a invertir en ese problema. Y por último, si quieren que tú les estés ayudando. O sea, esas 3 cosas, si en el formulario ya te responden de alguna manera que sí, es muy difícil que luego no compren contigo. Porque al final te están diciendo que tienen el problema, que están dispuestos a invertir y que quieren que tú les ayudes. Por lo tanto, está ahí. Una vez han rellenado el formulario, lo interesante es que al acabar pongas un Calendly, ¿vale? Calendly es una aplicación súper chula que te permite que ellos seleccionen una hora que a ti te vaya bien tener esas entrevistas con estas personas, y básicamente lo que haces ahí es tener una entrevista de 1 a 1 con 2 funciones. Una, conocer mejor al cliente. Cada vez que tengas conversaciones con ellos irás aprendiendo más. Y 2, acabar vendiéndoles esta primera propuesta. Obviamente tienes que tener una propuesta pensada. Lo normal no es que le vendas 1 hora de tu consultoría. Piensa en algo que sea premium, piensa en algo que sea el máximo valor que puedes hacer, porque estás poniendo tu tiempo. Por ejemplo, pues oye, mira, el programa que yo tengo es un seguimiento de 3 meses donde
durante los 3 meses, cada 2 semanas, hacemos una sesión de 1 hora y las semanas donde no hay la sesión, lo que hacemos es, me pasas tú las finanzas y yo te las reviso, ¿no? O sea, piensa en cuál es la mejor propuesta que puedes hacer para el 1 a 1. Entonces, cuando tengas esto pensado, piensa que tienes 2 cosas interesantes que te da la entrevista. Conocer al cliente y acabar vendiendo. Acabar viendo cuál es el mejor mensaje con el que responden o cuál es la mejor propuesta con el que las personas dicen sí, sí que quiero trabajar contigo. Incluso tienes una forma de ver los precios acorde, ¿no? Lo interesante es que pongas un precio elevado ya que estás poniendo tu tiempo, pero ahí vas a ver los problemas que tienes de, oye, un precio muy elevado, muy barato, etc. La clave de esta entrevista es que tú te posiciones como el coach, el que les está intentando ayudar. No es una entrevista en la que tú estás intentando vender. La venta vas a ver que se hace solamente al final. Incluso si no tienes una propuesta en marcha, esta es una muy buena fórmula de acabar teniendo simplemente conversaciones. Si no quieres vender nada, oye, simplemente pasa por la entrevista normal, conoce al cliente mejor y ya está. Pero oye, si tienes un producto, mejor que mejor. En la entrevista lo que tienes que hacer es, lo primero de todo, es establecer rapport. Rapport es como una forma de entendimiento mutuo entre las personas, ¿no? Oye, ¿cómo te va? ¿Qué te interesa? A mí también me interesa el tema de las finanzas, ¿qué tal tu pyme? O sea, con lo que te has respuesto, crear este primer puente de rapport, que el rapport es como hacer una pequeña amistad, ¿no? Lo siguiente es repasar lo que te ha escrito en el formulario. Oye, vamos a repasar lo que has escrito. Oye, mira, para que yo entienda bien tu situación. Me has dicho que tienes este problema. Sí. Me has dicho que estos son tus objetivos. Sí. Me has dicho que estos son los obstáculos que te están impidiendo llegar aquí. Sí. ¿Vale? Me has dicho que tienes capacidad de invertir y quieres invertir en solucionar el problema. Sí. Y me has dicho que estás dispuesto a trabajar con nosotros y tal. Sí. Ok, ya hemos repasado lo que está ahí. Fíjate que te está validando lo que ya he dicho. Lo siguiente es hacer las preguntas que más te interesen para profundizar en los problemas. Acuérdate, el por qué. Oye, vamos a repasar tus problemas. ¿Por qué quieres este objetivo? ¿Por qué quieres llegar a este sitio, no? Oye, pues quiero llegar a este sitio, como decíamos, el ejemplo del jardinero, porque quiero estar tranquilo en mi lugar de tal. Oye, ¿por qué quieres estar tranquilo? Ostras, porque llevo una semana, mi trabajo es súper estresante y lo que realmente me interesa es llegar a casa, relajarme. ¿Y por qué realmente quieres relajarte? Oye, porque si no me relajo y no tengo un día tranquilo el domingo, luego toda la semana me enfado con mis niños, saco mi mal carácter, tengo una peor relación con mi mujer. Wow, estamos sacando mucha profundidad, muchos mensajes de la razón real de por qué querría esa solución. Entonces, esta es la fase en la que vamos a hacer profundidad en todos sus razonamientos, sus porqués, sus problemas, etc. Es curioso porque a veces te va a sorprender que ni ellos mismos sabían la razón detrás de todas las capas de por qué querían eso, ¿no? El tema de la pyme. ¿Por qué quieres que esté mejor la pyme? ¿Por qué quieres que las finanzas vayan mejor? Porque al final lo que quiero es libertad, es poder viajar, es poder tal. Oh, estás descubriendo algo que ni ellos mismos sabían. Luego al final lo único que tenemos que hacer es dibujar esa transformación de la que hablábamos antes, es decir, oye, mira, entiendo la situación en la que estás, entiendo tus porqués, entiendo realmente dónde estás, porque yo también he estado en un pasado, puedes llegar a decir, ¿no? O porque he visto mucha gente que está ahí. Y ahora lo que quiero es que te plantees el futuro, ¿no? Empiezas a hacer que visualice cuál es la situación de transformación final. Además, piensa que acabas de hacerle preguntas sobre el por qué. Tienes clarísimo cuál es esa transformación final. Y no es que en el caso de las pymes que tengan unas mejores finanzas. Eso le da igual, lo que realmente quería era más libertad. Entonces, píntale ese futuro y posiciona tu vehículo como el que va a ser capaz de llevarles a esa transformación. Y una vez has dibujado este escenario en su cabeza, lo único que tienes que hacer es presentarle la oferta. Oye, pues mira, ahora si me permites, te voy a presentar el vehículo que yo tengo, que creo que es la mejor solución para llegar a este escenario final. Son 3 meses en los que yo voy a estar todas las semanas, 1 hora contigo, repasando las finanzas, tal, la propuesta que habías creado antes. Dices, explicas las especificaciones de cómo va a ser, le das el precio, le dices los métodos de pago, por cómo va a ser, transferencia bancaria, puedes pagar a plazos, lo que sea, y luego te quedas callado, silencio, y dejas que la persona se lo piense, razone. Aquí hay gente que sigue hablando y quiere demostrarle lo bueno que es. No, especificaciones, métodos de pago, ¿cuánto es? Y dejas que la persona lo piense. Te puede decir que sí, te puede decir que no, pero ahí ya no todo el mundo te va a decir que sí. Si te dice que no, oye, perfecto, ¿por qué no? O sea, al final,
Si te dice que tiene el problema, tenía capacidad de invertir y quería trabajar contigo, si te dice que no, es que algo no le cuadra. Aprendes. ¿Qué es lo que no te ha cuadrado? ¿Qué es lo que ves que no tal? Pues puede ser la oferta, puede ser el precio, puede ser tal. Muchas veces la gente dice que es el precio para disimular que haya algo detrás, ¿no? Entonces, profundiza en los porqués. Y al final todo esto es una experiencia de aprendizaje, tanto si consigues los clientes como si no. Y fíjate que es una manera de empezar a testear las aguas y saltar a otros tipos de productos con clientes, con experiencia, con conversaciones, con soluciones que ya has dado de uno a uno o de uno a muchos. Y eso te da una experiencia real de mercado. Hay un emprendedor que me gusta mucho que ha pasado por estos caminos, que se llama Russell Brunson, que tiene un software que venden cientos de millones al año de facturación, y lo que hizo, él empezó haciendo sesiones de coaching a personas sobre marketing digital, luego empezó de uno a muchos, luego empezó a sacar infoproductos y luego con todo lo que había aprendido después de años ayudando a emprendedores sacó un producto que es para hacer tus propios embudos de venta, que tiene que ver 100% con lo que estaba haciendo antes, y saltó a tener su propio software, ¿vale? Esto se puede replicar en muchos otros sectores y muchos otros nichos, así que espero que esta fórmula te guste y te pueda ayudar y te encaje. Habrá algunos otros que dirán, no, en mi sector no tiene ningún sentido que yo haga esto. O a lo mejor me dices, me va genial, pero yo no quiero vender nada uno a uno. Yo lo que quiero es, con este método, hacer las entrevistas con las personas para identificar sus porqués. Pues utilízalo como mejor puedas y quieras para tu caso, ¿vale? A continuar.